Buenas, bienvenido a otra entrevista en Bombero Ninja, otro podcast, otro canal de YouTube, otro vídeo en el que entrevistaremos hoy a Víctor Montaner, recién aprobado en la Generalitat de Cataluña, en la Gene. Y bueno, Víctor es una entrevista súper chula. Tenemos una entrevista súper chula. Primero hablaremos de cuál es el panorama de oposiciones en Cataluña, cómo son las oposiciones, cuáles son las pruebas, cuántas plazas hay, porque entramos ahora mismo en un momento bastante bueno en Cataluña. Y además, Víctor es un caso curioso, porque Víctor me recuerda a mí a la situación de oposiciones en Madrid hace 3-4 años aproximadamente, que allí se están empezando a instaurar el tema de técnicas de estudio poco a poco. De momento sigue habiendo muy poquita gente y Víctor es uno de ellos. Claro, ahora mismo, cuando tú aplicas técnicas de estudio, lo que haces es sacar una ventaja gigantesca respecto a la gente que no las utiliza. Es cuestión de tiempo que la acabe utilizando todo el mundo, pero bueno, Víctor ha sido una de esas personas que se ha adelantado a esta tendencia, ha utilizado técnicas de estudio porque le flipan y hoy podemos decir que es bombero de la Generalitat de Cataluña. Así que, de primeras, enhorabuena, Víctor, y bienvenido a este servicio. Antes de empezar la entrevista, quiero recomendarte que te vayas abajo a la descripción, vas a encontrar un enlace muy cortito, muy chulo, para descargarte un ebook que es totalmente gratuito, ¿vale? Es un ebook totalmente gratuito en el que podrás ver, pues todo lo que hemos creado, un ebook, el equipo de Bombero Ninja, en el que hablamos un poco de cómo opositar a bombero en España, ¿no? Si estás empezando a opositar o tienes una idea así de cómo de empezar en esto, es un ebook muy fácil de leer, muy cortito, 20 y pico páginas, es muy sencillo y bueno, te puede un poco situar en cuanto a cómo son las oposiciones ahora mismo en este país. Sin más, te dejo la entrevista, espero que te guste. Coge papel y boli porque hay cosas bastante chulas. Un fuerte abrazo. Buenas, bienvenido a otro capítulo, a otra entrevista dentro del canal de YouTube y en el podcast de Bombero Ninja. Hoy tengo el placer de traer conmigo a este canal, a este episodio, a Víctor Montaner. Buenas, Víctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas. Víctor es ingeniero industrial y Víctor es bombero de la Generalitat de Cataluña, recién aprobado en la última convocatoria de las 250 plazas. Víctor, tío, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal la sensación de haber aprobado? Pues la verdad que pensaba que iba a ser más explosiva, ¿no? Las expectativas que tienes siempre cuando piensas en el momento de aprobar, de que te den las notas, de que bueno, ya vayas a ir para la escuela. Las expectativas que tienes siempre son mucho más brutales de lo que luego son. Luego va como todo mucho más diluido y, ¿Sí? y la felicidad es como que va eso, más diluida, no es tan explosiva. Entonces, bueno, todavía asimilándolo, porque hace poco que acabo la escuela y también estoy asimilando eso, o sea que me paso el día asimilando cosas. Es un cambio muy grande, de rutina de opositor a rutina de bombero. Buah, la peli cambia mucho. Sí. Qué bueno, tío. Sí. O sea, tendemos a idealizar el aprobado, ¿no? Como el ¡pum! Apto. Víctor Montaner, apto. O bombero, ¿no? Sí. Que te lo ponga ahí. Sí. Y realmente no, es como más progresivo y vas pasando un corte, luego otro. Sí, es como pum, apto, vale, pero ahora qué, ¿sabes? Y ya piensas en lo siguiente. Vale, ya va la escuela, vale, pues ahora cuando empiece la escuela, ostras, pues mañana tengo clase de no sé qué. Y cuando acabas la escuela dices, ostras, pero ahora empiezan las prácticas. Entonces no acabas nunca. Es como que siempre tienes ahí, algo que disfrutar más allá. Y algo que asimilar también de todo lo que has pasado. Con lo cual, el momento ese de máxima explosión no llega. Digamos que las expectativas siempre son mayores que luego cómo lo vives. Pero bueno, súper contento, sí, igualmente. Eso es, sí. Pero seguro que hay un día. Sí. Hay como el día. ¿Cuál fue? Sí. Bueno, el día... nosotros este año, no sé si lo sabes, nos han quitado la prueba de conducción en la OPO. Luego la hemos hecho dentro de la academia, como una parte más de la formación. Entonces, digamos que el día fue el día de la entrevista. Porque pasamos psicotécnico, pasamos el teórico, pasamos las físicas y luego ahí directamente vamos a la entrevista. Entonces el día de la entrevista, cuando me dijeron apto, ese fue el día de un poco más de explosión. Sí, pero eso, luego se va diluyendo y bueno, estás con una cara que, vamos, sonrisa de oreja a oreja todo el curso. Qué bueno, tío. Eso... Joder, es la hostia, tío. Es que siempre que hablo con un recién aprobado es como una ilusión, tío. Los ojos achinados, tío, de la ilusión de que, bueno, qué bien, tío. Totalmente, sí, así es. Bueno, al final, por amistades que tenemos en común, estoy bastante enterado de cuál es la situación allí en Cataluña en cuanto a posiciones.
Sí. Entonces, el conflicto allí entiendo que es parecido al que tenemos aquí en Madrid, que es el de, oye, Ayuntamiento de Madrid o Comunidad de Madrid. Y allí, Ayuntamiento de Varna, total. Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña. ¿Por qué la Gene? Bueno, la Gene yo creo que siempre ha sido lo que yo he querido, porque es un tipo de servicios que para mí es más amplio en cuanto a que, bueno, tocas incendios forestales, tocas NRBQ, accidentes de tránsito, todo lo que en Barcelona también haces, pero bueno, es todo como más concentrado, digamos. Sí, más urbano. Tránsito, pues, más urbano. Y bueno, luego te mueves por todo el territorio de Cataluña. En Barcelona solo trabajas en Barcelona y a mí la verdad que lo de ir pues de un sitio a otro buscando pues parques nuevos o al lado de la montaña, pues en contacto con la naturaleza, hacemos mucho con el semen del territorio, que decimos que es bueno pues ir buscando hidrantes por aquí o conociendo la zona, investigando pues a nivel topográfico con GPS, navegación, todo esto y bueno, pues me gustaba más la tipología de servicio, la verdad. Qué bueno. Yo pensaba que te habías decidido más por el panorama que hay ahora mismo en la Generalitat, que es bastante favorecedor para el opositor. Yo pensaba que te había influenciado más eso. Sí, bueno, a ver, en parte yo lo que quería era ser bombero, o sea que también se dio la oportunidad de entrar en Gene, también por circunstancias. Bueno, me he ido bien en Gene. También es verdad que en Barcelona el perfil que piden es más técnico y yo no tenía todos los méritos necesarios para poder afrontar la oposición. Es un perfil mucho más técnico, piden pues como méritos a alguien que haya trabajado de electricista, alguien que haya trabajado pues de enfermero, de sanitario. Yo no tenía todo eso, entonces también era más sensato. Eso es. Al final lo que haces es evaluar un poco tu perfil, qué se te da bien o qué tipología de intervenciones quieres, dónde encajas más y ya está, y decides esa posición. Eso es. Sí, yo hice algo parecido con la Comu. A mí en general se me da mejor estudiar que oficios y decidí irme hacia la oposición que premia más el estudio que el manejo de herramientas, por ejemplo, en este caso. Creo que hiciste muy bien, tío. Al final, y sobre todo el tema... Bueno, perdón. No, sigue, perdona. No, que sobre todo me llama mucho el tema de incendios forestales, que en Barcelona está un poco más limitado porque, bueno, al final tiene una sierra que es la Collserola, pero vamos, se conoce históricamente por todo el tema de incendios forestales. Y todo esto también me llama mucho la atención. Es una intervención súper chula, tío. Súper chula. Y además hay especialistas, ¿eh? Además hay en Cataluña, tengo entendido que sois bastante buenos en forestales. Sí, bueno, tenemos al Graf, que son los especialistas, digamos, son los geo de los incendios forestales. Y sí, tenemos aquí a un par de cracks en incendios forestales que bueno, pues estamos ahí luchando para, bueno, pues para que se produzcan lo mínimo posible o por lo menos intentarlo. Qué bien, tío. Y ahora aprender de ellos, macho. Aprender todo lo que puedas. Sí, tanto. ¿Qué? Y tanto. Ahora me voy a hinchar a aprender. Es la clave eso. Y para eso hemos entrado aquí, ¿no? Para no parar de aprender. O sea que... Eso es, tío. Eso es. Además el curro de bomberos es tan infinito, tío, que jamás vas a dejar de aprender. O sea, jamás vas a dejar de aprender. Había un... Sí, a veces es como... Dime. Perdón, es que va retrasado un poco. Sí, hay un poco de lag, ¿no? En la conversación. Recuerdo que había un... No sé a qué bombero se lo escuché, macho. Decía que él no se consideraba bombero hasta que se jubiló. Que durante toda su vida laboral había sido aprendiz de bombero. Pero como continuamente estás aprendiendo, que te estás enfrentando a cosas que nunca te has enfrentado. Tienes 58 años, estás a punto de jubilarte y te encuentras en algo que jamás has visto. Entonces estás como todo el tiempo aprendiendo. Sí. Es súper chulo. Totalmente de acuerdo. Es una de las cosas bonitas, ¿no? de esta profesión, que no, o sea, estás aprendiendo constantemente. Qué bueno. Oye, hemos hablado antes del panorama en la Generalitat de Cataluña, tal, favorece al opositor. ¿Podrías contarnos un poco cuál es el panorama en Cataluña respecto a las oposiciones, que para alguna persona que no esté al tanto? Bueno, el panorama en Cataluña es que venimos de una época bastante chunga.
respecto a posiciones, pues ha habido un periodo de sequía muy grande, de 2009 a 2016, o sea, 7 años sin oposiciones. Y bueno, claro, pues había un montón de gente que estaba pues bastante desesperada. Yo no me he pillado la época, yo empecé en 2018 y la verdad que he cogido una época muy buena porque se ha aprobado el plan 2020, bueno, es un plan de creación de 1000 plazas y empezó justamente el año pasado, cuando yo empecé a opositar. Entonces, bueno, ahora están saliendo plazas, ahora tenemos una convocatoria de 250 en marcha y en teoría está aprobado que hayan otras 2 plazas más, o sea, 2 convocatorias más de 250 cada uno, con lo cual quedan, bueno, pues 500 bomberos por entrar, más los 250 que están por entrar, más nosotros que todavía no estamos en parque, o sea que ostras, la cosa ahora está bastante bien para quien quiera opositar y para quien quiera darle caña. También, bueno, están llegando materiales nuevos, vehículos nuevos, en breve llegarán 92 BRPs. Quiero decir, la cosa está tirando mucho para adelante. Y yo creo que es un momento perfecto para quien tenga así como la espinilla acabada, vamos, darle caña, pero darle caña porque se acaba. O sea, no sabemos después de esto cómo estará la cosa. Eso es, y que muchas veces más plazas no significa que la oposición sea más sencilla, porque hay un efecto llamada de, oye, que hay muchas plazas y de repente empiezan a aparecer opositores de debajo de las piedras. Claro que mucha gente quiere prepararse bombero. No se lo habían planteado, sí. Pero de repente surgen plazas y dice, coño, pues voy a preparármelo, ¿no? Sí, exacto. Joder, 1000 plazas, ¿eh? 1000 plazas ¿en cuánto tiempo? ¿En cuántos años? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es llegar a 2022. Te he dicho antes 2020, pero a 2022 con estas 1000 plazas. Joder. O sea, una convocatoria por cada año. Es el objetivo. Entonces, bueno, nosotros somos empezaron el año pasado con 150, pero nosotros digamos que somos la primera promoción de las 1000. Son 250, las 250 que están en marcha, más otras 2 de 250 que vendrán en los siguientes años hasta 2022. Qué bien. Eso es. De hecho, la promoción actual se examinan en septiembre del teórico. Sí, exacto. Eso es. Sí. Si todo va bien con el COVID, en septiembre. Pues claro, sí, todo va bien. Nosotros también hemos tenido una época bastante chunga que estábamos en la escuela y nos dijeron, venga, iros para casa, y hemos estado 3 meses ahí con los dientes largos a ver cuándo podíamos volver. Y al final hemos vuelto pues en verano. O sea que nos hemos jalado todo el veranito con el EPI puesto para ir acostumbrándonos. ¿Qué tal academia? Me han dicho que es cañera ahí en la Yene. Me han contado algo de una instalación. ¿Algo que te ha pasado en una... Sí. ¿Qué ha pasado por ahí? Muy bestia. Yo casi pillo el otro día un golpe de calor. Bueno, casi pillo no, lo pillé directamente. Lo que pasa que, bueno, lo supe reconocer a tiempo y me hidraté y, bueno, estuve ahí, pero casi a punto de volverme a casa para vamos, repetir otro día los exámenes, porque encima me pilló en el primer examen de incendios urbanos y me quedaban otros 3 por hacer, incendios forestales en RBQ y accidentes de tránsito. Y, vamos, yo pensaba que me iba casi y no los acababa, pero bueno, al final... Gracias al tutor, que tenemos un tutor increíble, lo pudimos gestionar y, bueno, lo acabé todo. Pero vamos, claro, es que el 31 de julio examinarte de todo eso es bastante heavy. También. Pero... es bomberos también, es que luego... Claro, es que estás en agosto de guardia y te toca un tráfico a las 3 de la tarde y vas con U2. Al menos en Madrid vamos con U2. Sí. Y claro. tienes que enfrentarte a él. Y claro, y también el saber reconocer. Es lo que hay. Saber reconocer un golpe de calor, hostia, es un aprendizaje de la hostia, ¿eh? O sea que yo creo que claro. Eso es. O sea que te viene muy bien. Yo lo supe reconocer básicamente porque se me estaba hinchando el cuello, me estaba poniendo rojo y las pulsaciones las tenía pues aquí que me iba a reventar la yugular. Entonces, bueno, básicamente por eso. Pero claro, si no estás acostumbrado a tener una hipertermia tan bestia, también va bien la escuela de las prácticas justamente para eso, ¿no? Para que cuando pasen un servicio, pues sepa reconocerlo. Claro, eso es, sí. O sea que ya te digo que es un aprendizaje de la hostia. ¿En la Yene qué tipo de pruebas tenéis? O sea, ¿cuáles son las pruebas de la Yene? Las pruebas de la Yene son, bueno, tenemos un psicotécnico el mismo día que el teórico.
Ujú. Luego tenemos las físicas. Este año, por tema de agilizar la oposición, han quitado la conducción, que luego al final la hemos hecho dentro de la formación. O sea, que no la hemos evitado, pero sí digamos que no la hemos hecho en la oposición. Pero bueno, había camión igualmente. Yo hice en el 2018, la primera vez que me presenté, hice la prueba de camión. Y luego, bueno, entrevista y prueba de vértigo y claustrofobia. Esas son las pruebas. Yo creo que un poco como vosotros, ¿no? Como en Madrid. Sí, la curiosidad allí es la de la entrevista. Porque además estuve hablando con la amistad esta que tenemos en común, me contó cómo lo preparó y demás, y me pareció súper curioso. Entonces quería preguntarte, ¿cómo preparas una entrevista? Bueno, la verdad es que este año también ha cambiado porque bueno, ahora antes era apto no apto, este año puntúa. Puntúa en cada una de las competencias que tenemos. Tenemos 9 competencias, entonces digamos que tienes que demostrar la habilidad en estas competencias. Pero bueno, nosotros lo teníamos igualmente, solo que era apto no apto. El tema de cómo preparar una entrevista, ostras, es jodido, porque claro, se supone que la entrevista tiene que ser lo más natural posible, ¿no? Pero claro, vienes con la mentalidad de opositor y dices, pero ¿cómo no voy a preparar una prueba? ¿Sabes? Entonces, al final, acabas preparándola, pues bueno, un poco sabiendo a qué te enfrentas. Y a lo que te enfrentas es a un test psicotécnico que de alguna forma te da o les da a los psicólogos tu perfil psicológico y a partir de ahí te hacen la entrevista con ese perfil psicológico. Claro, evidentemente si ese perfil psicológico no les cuadra con lo que ellos buscan, directamente estás fuera. Con lo cual la entrevista digamos que tiene dos partes, el psicotécnico y luego ya la entrevista. En la entrevista intentan corroborar que tu perfil esté dentro de lo que ellos buscan. Y lo preparas, pues bueno, de la mejor manera que puedes, pues yo lo estuve preparando con un psicólogo, hice solamente solo un simulacro y bueno, ahí la verdad que me puso al límite, que luego me fue bastante bien para estar tranquilo, para saber que, bueno, es un poco dónde estaba mi límite de cara a una prueba de este nivel. Qué bueno. Pero bueno, al final es eso, es un poco prepararlo para quedarte tranquilo, porque vienes de preparar toda la OPO al 100% y claro, no, yo creo que nadie se queda tranquilo sin preparar una prueba, ¿no? A ver, más si eso es. supone el entrar o no entrar. Sí, al final, a ver, en Policía Nacional se llevan preparando entrevistas toda la vida. O sea, que es que hay verdaderos especialistas en preparar entrevistas, entonces, bueno, simplemente oye, no sé prepararlo, pues déjate asesorar por la gente que sí que sabe. Sí, en este caso, un psicólogo. Es un poco eso. Eso es. Claro, no, es un poco eso, saber a qué te enfrentas más que nada. Al final no puedes prepararlo a nivel psicópata, digamos, ¿no? A nivel, pues a esta pregunta contesto esto. No puedes hacerlo porque son psicólogos. Entonces, sí, van a saber que lo que estás diciendo no está siendo sincero. Con lo cual, al final, la preparación consiste en saber simplemente a qué te enfrentas y saber también cómo, bueno, conocerte un poco a ti mismo. A mí me fue muy bien por eso, porque había preguntas que yo no me había hecho en mi vida. Como por ejemplo, ostras, ¿alguna vez has vivido una situación de estrés? Pues claro, si me pilla de momento y me quedo en blanco, pues si no lo he pensado anteriormente, no es bueno que me quede en blanco ahí, no, o sea, al final es facilitar el trabajo al psicólogo. Y yo haberlo preparado anteriormente, preguntas que me pueden dejar en el momento pues un poco en shock. Pero ya está, claro. Eso es. ¿Cuáles son los 9 patrones estos que evalúan? Pues ostras, me lo tendría que saber, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, trabajo en equipo es muy importante, adaptabilidad y flexibilidad, motivación, aceptación de la normativa, aceptación de la estructura jerárquica, organización, sí, vale. Bueno, todo esto. Sí, no entiendo que todo bajo pero... Sí, y entiendo que como todo bajo un criterio de veracidad, es decir, te van a estar continuamente que estés diciendo la verdad, ¿no? Que seas sincero en tus respuestas, que no sea algo que estés interpretando. Eso es. Claro, al final si te preguntan, ¿eres bueno trabajando en equipo? Tú puedes decir sí, pero claro, ¿y por qué? ¿Y en qué situación has trabajado en equipo? Entonces, si no lo has hecho en tu vida,
por mucho que digas sí, pues no, o sea, lo van a saber. Entonces... Qué bien, qué bien. Ya luego entrando un poco más en materia, en la manera en la que te preparaste la oposición, ¿vale? Quería preguntarte, bueno, ya me has dicho que empezaste en 2018, entonces entiendo que has estado como un año y medio aproximadamente, ¿no? Preparando la oposición. Un año, año y medio. Sí, bueno, sí, más o menos. Eso es. Y, o sea, ¿cuál era tu horario diario? Es decir, durante este año, ¿cómo te lo has preparado? Pues 2018 empecé, pero empecé yo creo que muy por probando. Uh-huh. O sea, esto me gusta, creo que puede ser el futuro de mi vida, pero no lo tenía claro. Entonces fui a medio gas y ahí aprendí que a medio gas no se puede ir. En una posición... Y más como la nuestra es imposible. O sea, si para ir a medio gas, no vayas. quédate en Eso casa. Es. No. Entonces, o vas a tope o no vas. Claro, a medio gas porque yo estaba trabajando y estaba a jornada partida. Claro, dejar el trabajo, que, bueno, yo soy ingeniero industrial y, claro, había conseguido un trabajo que me gustaba, pero no me sentía realizado. Pero, claro, dejar el trabajo en el que estás, indefinido, en el que están apostando por ti, o sea, no es fácil, ¿sabes? Tienes que hacer un cambio radical. Y ahí es cuando me di cuenta que lo tenía que hacer. Entonces dejé el trabajo y en 2019 me centré completamente en la oposición, que yo creo que es una de las cosas que es como hay que sacarlo. Sí. Porque mezclándolo con otras cosas o a medio gas, no, yo creo que no se puede. Entonces encontré la manera para poder hacerlo y nada, el horario básicamente era como una jornada completa. O sea, yo me levantaba, iba a entrenar, volvía, iba a la biblioteca, me iba a casa, comía y luego seguía otra vez por la tarde. Y lo que sí que tenía muy claro era marcarme los horarios y de ahí no me podía salir. Y ya está. O sea, si algo no lo había hecho, lo tenía que hacer al día siguiente. Y una de las cosas que también intenté implementar es descansar el domingo. Sí o sí. Estuviera como estuviera. Claro, eso es chungo. Porque llega el domingo, hay cosas que no has hecho y dices, mierda, pero voy a desaprovechar un día entero de estudio. Pues al final dije, mira, el domingo no se estudia. Entonces, si llegas al domingo y no has estudiado lo que te toca, pues, macho, te toca hacerlo durante el resto de la semana. Pero lo que sí que tenía claro es que tenía que descansar. Porque si no, o sea, no se puede. Descansar, de hecho, es una parte más, creo, del estudio. Igual que en el entrenamiento, el descansar es un entrenamiento más, pues así lo hice. Y bueno, al principio me costó, porque el tema de hacer horarios tú mismo, que sabes que puedes modificar, que no hay nadie diciéndote que tienes que hacer esto, que no es de alguna forma obligatorio, es jodido. Porque, bueno, pues te vas dando flexibilidad y dices, bueno, pues mira, si hoy en vez de estudiar, o sea, en vez de acabar de estudiar a la 1, acabo a las 3, no pasa nada, ya como más tarde y lo vas alargando, ¿no? Pero a la semana o a las 2 semanas de ir haciendo eso, dije, no, ya está, o sea, tengo que hacer un horario, además escrito, y lo tengo que cumplir, intentar cumplir a rajatabla. Siempre intentando ser flexible, evidentemente, para, pues, a veces surgían cosas o tenía que hacer, evidentemente, pues, cosas de casa, cosas que surgen, problemas, pero eso, intentando ser fiel al horario que me había puesto. Sí. Claro, yo siempre que hablo con gente que ha sido como muy tajante en el horario, ¿vale? Por ejemplo, uno de los profesores de Bombero Ninja fue bastante tajante con el horario. Siempre me pregunto lo mismo y es, ¿cómo gestionas cuando surge, por ejemplo, tú tienes planificado tu semana, oye, durante esta semana tengo que avanzar estos 4 temas, pero resulta que te surge algo que no, o que ha sido un poquito más lento, o lo que sea, y que no puedes abordarlo. ¿Qué haces con ese bloque? ¿Qué haces con ese tema? ¿Lo pasas a la semana siguiente y la semana siguiente ves 5? ¿O retrasas ya todo un bloque? O sea, ¿cómo gestionas esta parte? Bueno, depende. Al final, yo creo que cada uno sabemos en lo que pencamos más, o sea, en lo que fallamos más y lo que se nos da mejor. Entonces, dependiendo de si te hace falta más refuerzo en ese bloque o no, pues o bien lo pasas otro día o bien le metes caña ese día. Yo creo que va en función eso, de
de qué es en lo que vayas más flojo. Si justamente ese día te tocaba algo que sabes que no se te da bien, bueno, pues al día siguiente, en vez de empezar con lo que ibas a empezar, empiezas con eso. O lo intentas recuperar durante toda la semana. Si te faltan 5 horas de ese bloque, bueno, pues vas metiendo cada día pues pastillas de 1 hora. Sí. Y vas alargando cada día. En vez de acabar a las 8, pues cada día acabas a las 9 y ya está. Sí. Por eso me refiero que no puedes ser tajante con el horario porque evidentemente, ostras, tenemos... Sí. Estamos 100%, no nos están haciendo la comida, no estamos aquí en plan a cuerpo de rey, ¿sabes? No nos están... O sea, es un trabajo a tiempo completo y tenemos que ser conscientes de que bueno, pues a veces hay que adaptarse. Muy bien. O sea, que al final tú te propones un horario, pero bueno, flexibilizas en función de las circunstancias, pues ciertas bueno, condiciones, ¿no? Que te pueden surgir o adversidades que te pueden surgir a lo largo de la semana. Genial, genial, muy bien. Sí, incluso, por ejemplo, lo que te he dicho de descansar el domingo, bueno, pues había veces que no era el domingo, era el lunes, pero sabía que tenía que hacer un día de descanso. Entonces, si por lo que fuera no el domingo no podía hacerlo, bueno, pues lo hacía otro día, ya está. Eso es, muy bien, tío. Vamos, yo creo que es una buena gestión esa. Es una buena gestión. Hay que entender que hay que descansar y sabiendo eso y que no puedes tener horarios infinitos, que también es un error bastante común. Yo creo que está muy bien hecho. Muy bien hecho. Durante la oposición, ¿opositabas solo? ¿Opositabas con colegas? ¿Opositabas en academia? ¿Cómo gestionabas esto? Bueno, yo empecé al principio con una academia porque no sabía bien cómo hacerlo. Dije, mira, la mejor manera es que alguien que ya se dedica a esto, que ya tiene todo el background, ¿no? Pues me asesore y me ayude. Yo creo que ostras, las academias funcionan muy bien y hay que ser consciente de que ostras, hacen muy buen trabajo. Entonces yo al principio eso, pues tiré de academia y la primera OPO me la preparé con academia. Luego una vez ya supe qué es lo que tenía que decidir más y sobre todo a nivel de estudio, a nivel de estudio la segunda, o sea, la OPO en la que he entrado ya no necesitaba academia, o sea, me lo podía hacer por mi cuenta, pero a nivel de preparación física, por ejemplo, estuve con academia las dos OPOs las que me he presentado. Yo creo que hacen un trabajo increíble y vamos, muchas veces hay que depender de ellas, porque sí, a ver, ayudan mucho. Te ayudan, ¿no? Te orientan un poco por dónde pueden ir. Sí. O sea que, bueno, tanto. Tiene su utilidad. Sobre todo también... Dime. No, sobre todo también porque en el mundo de las academias está formado por la mayoría de veces por gente que está dentro del cuerpo. Entonces, pues también en temas, pues rumores, pues por ejemplo nosotros estábamos muy pendientes de cuándo iba a salir la OPO o qué fechas serían. Que a veces los rumores solo hacen que marearte, pero ya va bien estar en contacto con gente, también conoces gente que está opositando y también formas grupos y, ostras, estudiar en grupo yo creo que es una estrategia también buenísima. Eso es, estoy de acuerdo, Sí. Me has comentado antes, bueno, ya sabes un poco cómo está avanzando el panorama laboral, el panorama opositor en cuanto a la implementación de técnicas de estudio. Vamos, yo tengo una opinión clarísima, es en Madrid ya todo el mundo estudia con técnicas de estudio, todo el mundo. Sí. Desde hace 3, 4 años, desde mi convocatoria, se empezó a poner de moda, la gente empezó a utilizarlo y claro, al final es meter una marcha más en el coche, o sea, vas muchísimo más rápido. Memorizas mucho mejor, es mucho más ágil, es mucho más cómodo, es mucho más divertido opositar. Entonces, yo tengo clarísimo cuál va a ser el panorama en España y es que esto se va a expandir, estoy seguro. Entonces, bueno, me has comentado que tú lo que es aprenderte cosas como un loro, ¿no? Esto de repetir, que no se te da muy bien o que no te gustaba. No. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué reglas técnicas o qué técnicas de estudio has utilizado más durante esta oposición? Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Yo vengo de la ingeniería. En la ingeniería nos hacen, bueno, nos hacen entender mucho las cosas antes de hacer exámenes, ¿no? O sea, evidentemente tenemos que entender muy bien el funcionamiento de las cosas y eso de aprendernos las cosas de memoria pues no tiene ningún sentido porque
Sí, no va a ningún lado. Entonces, eso me daba mucha rabia de la oposición, ¿no? Tener que aprenderme las cosas de memoria, pues yo que sé, ríos de Cataluña nos recalcan mucho pues el tema de geografía catalana, ríos, picos, cimas, carreteras, el tema también de prevención y extinción de incendios, toda la normativa del código técnico, que si los extintores, pues que no sé, sí, tienen que pasar mantenimiento cada 6 meses, cada año, cada 2 años, bueno, todo eso. Claro, todo eso entra a la oposición. Tenemos un temario abierto y puede entrar cualquier cosa. Entonces, bueno, empecé a hacer reglas mnemotécnicas, pero lo que más utilizaba era al final crearme historias. O sea, llevarlo a mi terreno, hacerlo mío. Que no fuera simplemente un dato, un número o yo qué sé, o palabras puestas así porque sí. Entonces, bueno, eso, hacía historias. Hay unas reglas mnemotécnicas que a mí me van muy bien, que es convertir los números en letras. Sí, el código fonético. Y con el código fonético no, es con... Lo tengo aquí apuntado porque es que es muy gracioso porque... como la forma, ¿no? El 2 es un pato, el 0 es un aro, ¿no? Cosas así. En mi caso, el 0 era una R, por ejemplo. El 1 es una T o una D. El 2 era una N porque tiene 2 patas. Eso es el código fonético. Vale, eso es el código fonético. Eso es, sí. Pues, bueno, pues así, básicamente. Claro, te dicen 25 y para ti es un Nilo. Es el río Nilo. Claro. Eso es. Es el río Nilo. Y claro, los números se transforman en palabras y las palabras tú le das el sentido haciéndolas como, bueno, creando una historia. Y yo era muy fan de hacer eso. Era muy, muy creativo inventándome historias. Pero es que si no, para mí no había otra manera. Yo creo que la cosa es encontrar tu método. Qué bueno. Porque puedes buscar métodos y, bueno, y hacer cosas que hacen otros, ¿no? Te dan muchos consejos. Pero al final es que encuentres tu método, te lo lleves a tu terreno, te crees tus historias y te crees tus apuntes. Y cuando estés en el examen y te acuerdes de la hoja esa que estaba rota por la esquina y tenía ya el extintor que eso, pues que se tiene que colocar a 1,2 metros de altura, bueno, pues te acordarás, porque visualizarás la página esa rota o con la manchita de café. O sea que... Justo. Totalmente. Sí. Eso, vamos, es que el tema de todas estas nuevas técnicas de estudio es que es imparable, macho. Es que se va a imponer en todos lados. O sea, la Cataluña me recuerda un poco a Madrid hace 4 o 5 años, cuando había unas pocas personas que lo utilizaban y sacaban ventaja respecto a los demás. Porque claro, si solamente lo utilizas tú, pues sacas una gran ventaja. O sea, en cuanto aprendes a dominar técnicas de estudio, pasa toda hostia. O sea, nosotros utilizamos un mogollón de técnicas de estudio. En Comunidad de Madrid lo que pasa ahora es que todo el mundo utiliza técnicas de estudio. Entonces, claro, el nivel ha subido muchísimo. Ha subido mucho porque ya todo el mundo las utiliza. Les habla de código fonético y todo el mundo domina código fonético. Y no te ven un 1,2, te ven un atún, que sería TN. O te ven una tuna, se ven una duna, te ven... O sea, claro, y ellos tienen ahí dibujado un pez, tienen dibujado uno de la tuna tocando una guitarra. Entonces, claro, o sea, quien no sepa lo que es el código fonético estará diciendo, tú, esta gente de qué está hablando. Pero al final es una técnica de estudio más y no es solo la única. Pero claro, si lo implementas con dibujos, lo implementas con historias, lo implementas para hacer la memoria, lo vas implementando en técnicas de estudio, pues al final, tío, es que te comes el temario. Y pasa lo que está... O sea, estoy de acuerdo, totalmente. Eso es. Y pasa, pues lo que te pasa a ti, que estudias un año y entras. Sí, es que la cosa es que lo haces tuyo. Y una vez lo haces tuyo, ya está. Ahí está. Claro. Claro, la verdad es que tienes que ser muy, muy creativo, porque hay veces que te inventas historias pero no tienen ningún puto sentido. Y claro, visualizar eso dices, ostras, pues yo qué sé, ver no sé, al sargento de Springfield en minifalda bajando por el río Ter, pues tienes que visualizarlo. Cuéntame las asociaciones que has hecho ahí para el sargento de Springfield. ¿Cuáles son? Pues tengo por aquí una que es muy ¿qué descifras? ¿Qué datos descifras de eso? Pues lo que hago aquí es crear palabras, pero claro, aquí la cosa es que las palabras que significan algo, porque claro, al final de toda la historia, las palabras clave son de las que tienes que sacar los datos.
Entonces, esas son las más potentes. Digamos que tienes que generar imágenes muy potentes y cosas muy locas. Para mí me funcionaba mucho el eso, generar historias. Sí, cuando más excéntricas posibles, mejor. Que las imaginara, y es que yo se las contaba a mi chica y yo me partía el culo. A ella no le hacía ni gracia porque decía, que estás loco. Pero yo se las contaba y me partía el culo. Y claro, yo hacía que las palabras clave fueran cosas muy, muy icónicas, muy de que lo veía claro. Entonces, por ejemplo, tengo una historia para acordarme de las víes. ¿Y cómo era esto? Ah, sí, eran las sectorizaciones. Las sectorizaciones en el código técnico, todas las sectorizaciones y qué tipo de edificios tienen que llevar, qué tipo de protección en función de su superficie. Eso es. Entonces, yo lo que intentaba era asociar, pues por ejemplo, los BIES, saber en qué tipología de edificios tenían que ir y en función de qué superficie. Y me creé una historia que dice que los robots no aparcan siempre en el hospital, le gusta ir a comercios muy concurridos con la vieja de Lara Croft, que luego se va con ella al hotel y le hace tra mientras le graba 50 Cent. Claro. O sea, yo ahora lo leo y digo, ostras, en su momento, claro, tenía sentido. Ahora me costaría descifrarlo, pero eso se quedaba grabado ahí. O sea, es que veías a un robot con Lara Croft, con 50 Cent grabándolos mientras follaban en un hotel. O sea, además que... Sí. O sea, me mola porque hay un patrón común, tío, que no sé si será cosa de los pibes o a las pibas que utilizan esto les pasará igual. Yo imagino que les pasará exactamente igual. Y es que, tío, somos unos guarros, tío, haciendo este tipo de técnicas. O sea, claro, eso es verdad. Las historias metemos porno en, no sé, mogollón, sí, tío. Sí, yo me pongo a ver mis historias y digo, tú, o sea, yo por ejemplo cuando doy clases y cuento historias, tal, y les cuento, oye, mira, esto se aborda así, 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 así. Les digo, oye, esto se asocia con esto se asocia con esto, tal, créate una historia parecida a la mía, tal, si no la cambias, la mejoras. Y claro, la gente se queda con ellas. Pero yo no cuento mis historias. O sea, mis historias, yo si las cuento tú, a mí me meten preso, seguro. O sea, yo estas las tengo guardadas ahí en mi temario y las que cuentes son un poco, pues, edulcoradas, ¿no? Pero está súper bien. Esto es imparable. O sea, esto al final lo va a acabar utilizando todo el mundo. En Madrid ya pasa, ¿eh? Sí. En Madrid todo el mundo está así. Yo creo que es algo que es eso, por el hecho de hacer tuyo. Me parece algo muy, muy potente. Porque es eso. Lo haces tuyo, generas un contenido propio y una vez le has dado sentido, no te lo puedes quitar de la cabeza. Ahora hay que tener mucho cuidado también en estructurar bien las historias, porque a mí lo que me pasaba es que se mezclaban unas con otras y claro, ya había al final una orgía de peña sin sentido que muchas veces decía, hostia, espero que no me pasen el día del examen. Afortunadamente no me pasó, pero hay que tener cuidado en eso, en separarlo todo muy bien y claro, yo supongo que eso será un siguiente nivel. Yo tampoco llegué a un nivel muy, muy profundo, pero vamos, hubiera ido por ahí. O sea, si yo tuviera que volver a opositar, utilizaría este método, vamos. Sí, vamos. Seguro. O sea, yo ya todo lo que memorizo, y de hecho todas mis clases son esto todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo, también tiene que haber una parte de comprensión y demás del temario. Pero vamos, es una técnica que yo utilizo muchísimo. Sin duda. Es que Sí, totalmente. Es que es súper potente, tío. Entonces, claro. La gente cuando empieza a probar nota como reticencias, ¿no? Como, no, yo soy más de vieja usanza, tal, pero es que bueno, lo pruebas 2 o 3 veces y dices, coño, me he memorizado todas las competencias del Estatuto de Autonomía. Se me han quedado con una historia. Sí. Amigo, es que esto funciona. Entonces, bueno, simplemente animar también a la gente que aún tiene discrepancias, ¿no? Con estas cosas o que dice, no, solamente es para los de la Comu. No. Esto lo va a empezar a utilizar todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Entonces, y has dicho una cosa clave y es que las historias tienen que ser tuyas. Sí. O sea, sí, eso seguro. Porque si no, no funciona. O sea, yo ahora te doy mis historias y dices, pero... Sí, a mí no... ¿qué es? Eso es. Aunque las tuyas sean más locas, pero da igual, es que no...
No le encontraba sentido. Es como cuando ves los apuntes de alguien. A mí me dan los apuntes yo en la vida he usado apuntes de nadie. Porque es que no lo entiendo. O sea, no me gusta. Me gusta Claro. llevarlo a mi terreno y hacerlo mío. Porque si no, bueno, no me va bien. Eso es. Sí, justo. Vamos, estoy 100% de acuerdo. Yo siempre recomiendo que cuando les cuento una historia, que cojan lo que les valga y lo que no les valga que lo cambien. O que incluso cojan la historia y la den, como que le den una vuelta de tuerca, que la hagan propia. A lo mejor, qué sé yo, tú has asociado un municipio a una persona, yo lo he hecho, a una persona famosa, y a ti esa persona famosa no te dice nada. Sin embargo, tu prima resulta que vive en ese municipio. Coño, mete a tu prima, que tiene mucho más sentido para ti. Entonces, vamos, sí, estoy muy, muy de acuerdo en que técnicas de estudio tienes que adaptarlas muchísimo, muchísimo a tus preferencias y a tus gustos y a y a lo que tú conoces, al final. Sí, tal cual. Víctor, cambiando un poco de tercio, me han contado que tú competías en Supermotard. Sí. ¿Y que te has caído alguna vez? Unas cuantas. Sí. Estoy un poco... No sé cómo he pasado las médicas, la verdad, pero mira. Me han dicho que hay dos tipos de moteros, ¿no? Los que se caen, los que ya se han caído y los que se van a caer. Sí, exacto. Sí. Del mundo este de competición del motociclismo, ¿eres una persona competitiva en la oposición? Yo creo que tienes que serlo. Sí. En la oposición tienes que serlo. O sea, en la oposición yo creo que no valen medias tintas. O sea, o vas a tope o no vayas. Para poco que sirva el mundo de la competición, o vas a tope de gas o no le des gas. Pero para ir a medio gas no vayas. No vayas porque van a haber otros 3.000 que sí que van a ir a tope de gas. Con lo cual, si vas a tope. No puede haber medias tintas. Aunque luego el resultado sea el que sea. Pero vamos, tienes que tenerlo muy, muy claro, ir al 100% y sin dudas. La primera que tengas dudas, va a haber otros por delante de ti que no las van a tener. Con lo cual, sí. En la oposición hay que ser competitivo. Luego, en los servicios ya creo que es otra cosa. En la oposición es que compites con gente que está muy preparada, compites con gente que lleva mucho tiempo. En mi caso, en Cataluña, ostras, pues con toda la sequía que hubo de oposiciones, pues imagínate, gente que incluso venía del mundo y había trabajado de forestal 5, 6, 7 años. Claro, yo tenía que competir con esa gente. Yo venía de cero, como quien dice. Porque yo no he trabajado de forestal, no venía del mundo. Y claro, yo tenía claro que tenía que competir con esa gente que tenía muchas ganas. Entonces, o tenía más ganas que ellos, pues o me quedaba con el curro que tenía. Qué bien, tío. Hay una frase que he oído alguna vez, que es la de: el mejor piloto no es el que acelera todo el tiempo, sino que sabe frenar en el momento adecuado. Y me ha recordado lo que tú decías, ¿no? De los domingos se descansa. Sí. Eso es. Claro. Imagino que cuando competías, el componente estratégico en el motociclismo es alto. Es alto, no solamente el apartado técnico, sino que también tienes que tener una estrategia clara en cada carrera y saber competir. ¿Crees que lo has llevado de alguna manera a la oposición? Es decir, ¿tenías una estrategia durante la oposición en cuanto a afrontar las pruebas y demás? Bueno, sí, al final tienes que tener una estrategia, una organización y una planificación de cómo vas a hacer las cosas. Una de las cosas que tenía claras cuando empecé es que tenía que preparar 2 pruebas a la vez, pero ir aumentando la intensidad conforme se fueran acercando las pruebas. Por ejemplo, las 2 primeras que preparé, evidentemente, eran la parte, las físicas y el teórico. Pero claro, no le podía dedicar el mismo tiempo a las físicas que al teórico. Cuando se acabara el teórico, sabía que tenía que ir preparando las físicas y la conducción. Pero tampoco le podía dedicar más tiempo a la conducción que a las físicas. Claro. Entonces, tienes que ir planificando y evidentemente tienes que tener una estrategia porque claro, todos tenemos una vida, nos tenemos que mantener y la mayoría
pues hemos tenido un trabajo antes y, claro, hacer la transición entre el trabajo, entre, bueno, la vida familiar y la oposición, pues evidentemente tienes que estar organizado, tienes que tener una estrategia, porque ir a lo loco no tiene ningún sentido. Qué bien. Yo estoy muy de acuerdo, macho. Al final, yo el componente estratégico de la Comunidad de Madrid está en general bastante compartido. Ahí hay tendencias de todos los estilos, pero analizando las bases, veis que hay una prueba pues que se premia bastante más, entonces la gente la prepara en mayor medida respecto al resto de pruebas. Entonces, sí, yo considero que eso es de ser listo, tío. ¿Sabes? Te lees las bases, comprendes cómo es la oposición, comprendes las reglas del juego y con eso tratas de ser mejor. Sí, evidentemente las bases yo creo que es lo primero que tienes que estudiar, pero vamos al detalle. Porque siempre las controversias, sobre todo en el tema de las físicas, bueno, en las preguntas, ya en el examen ya empiezas con una estrategia. Nosotros, por ejemplo, tenemos 100 preguntas y 10 de reserva. Una estrategia para mí es las de reserva contestarlas siempre. Porque hay mucha gente que ha suspendido, no ha pasado, porque las de reserva no las ha completado, luego vienen impugnaciones y, bueno, pues te baja la nota porque no has suspendido. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es una estrategia. Luego, de cara al examen, pues, bueno, yo siempre hago una primera pasada en la que hago todas las, no sé, calculo el tiempo, ¿no? Si son 100 preguntas y me dan 100 minutos, pues sé que tengo 1 minuto por pregunta. Si veo que ya lo ves, hay preguntas que ya ves que te va a costar más de 1 minuto resolverlas, porque bien hay cálculos, porque bien tienes que pensar o tienes que tirar de memoria. Si veo que me va a costar más de 1 minuto, la dejo. Entonces, la primera pasada igual haces, no sé, digamos, si grosso modo, el 70% del examen. Entonces, vuelves a hacer una segunda pasada en la que respondes las preguntas que te habías dejado. Siempre haces más de 2. Yo, por ejemplo, no sé que no tenía sentido hacer porque por tiempo no me daba. Entonces eso al final es una estrategia bueno, pues que requiere una planificación anterior y ver cómo visualizarte cómo lo vas a hacer el día del examen. No llegar allá y empezar a responder preguntas, quedarte encallado en una y al final se te acaba el tiempo, bueno, pues te vas para casa. Entonces, eso. Y luego en las físicas también, evidentemente que hay estrategias. En función de que te toque antes, que te toque después, y si estás muy jodido, pues yo qué sé, imagínate que te toca la Kuznavet antes o te toca la Kuznavet al final, bueno, pues saber que si te la juegas mucho en el circuito de agilidad que nosotros tenemos, pues igual te puede dar un tirón o te puedes hacer un esguince y luego la Kuznavet no la puedes hacer, entonces tampoco puedes ir a muerte, porque son 5 pruebas, tienes que gestionarlo. Lo mejor es evidentemente pues ir a saco, pero también con cabeza y con estrategia y haberlo preparado antes. Qué bueno, Víctor, tío. Víctor, estamos llegando a la final de la entrevista, macho. Me está gustando mogollón, me está gustando mucho. Además, creo que estás ayudando a muchos opositores y estás dando claves muy, muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Además, comparto muchísimas contigo, desde luego. Está el sistema de vueltas o sea, el protocolo a la hora de enfrentar el examen es que yo lo hacía prácticamente igual. Entonces, estamos de acuerdo en muchas, muchas cosas. Tengo una última pregunta y es ya visualizando el futuro. Es, acabas de terminar la academia, ¿qué esperas de bomberos? ¿Qué espero de bomberos? Bueno, espero ser feliz y espero aprender muchísimo porque bueno, yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene nuestra profesión, ¿no? Que aprendes siempre y sobre todo, bueno, a ayudar a la gente, a aportar valor a la sociedad y crecer como persona. Que, bueno, yo lo digo, que me estoy convirtiendo en la persona que quería. Entonces, bueno, al final eso, no parar de aprender y no parar de ser curioso y ser feliz haciendo lo que te gusta. Eso es lo que espero. Joder, qué bien, Víctor, tío. Víctor, muchísimas gracias, tronco. Muchísimas gracias por venirte aquí David. Y por prestarte a echar una mano a todos esos opositores que siguen a la pomada y que estoy seguro de que habrán sacado aprendizajes gigantescos de esta entrevista.
Nos veremos más Eso veces. espero, la verdad. Sí, sí. Sí. Eso espero porque, bueno, es un camino que yo ya he pasado. Si hablando de lo que he hecho puede servir, pues, ostras, adelante con ello. Y, bueno, pues encantado de que me hayas invitado. Qué bien. Muchísimas gracias, Víctor. Seguro nos vemos más veces. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Venga, un saludo. Chao. Hasta luego.